En Hechos 18-19 leemos que Pablo, en su tercer viaje misionero, tuvo la oportunidad de vivir por espacio de más de 2 años en la ciudad de Éfeso, una de las más importantes, si no la más importante de la región de Asia Menor. Tuvo la oportunidad de predicar en la escuela de Tirano y el evangelio penetró cada centro de la provincia de Asia, actualmente Turquía. Estando Pablo en cautiverio, la escribe a todos los creyentes de esta región, motivándolos a comprender la dimensión de los recursos espirituales que Dios ofrece. En esta carta, Pablo habla de las riquezas de su gracia y las inescrutables riquezas de Cristo, lo cual nos invita a que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Bienvenidos al estudio bíblico de la Carta de Efesios. Avivamiento en Cristo. Hola queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos muy emocionados de poder seguir profundizando en esta carta de Efesios. La verdad es que hemos encontrado grandes verdades, grandes perlas, grandes principios que yo espero que a ti, que al igual que a mí, nos esté edificando. Y nuevamente no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mi buen amigo Rafa, así que recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias, Frank. Solo gracias. uno, mira. Gracias, amigos. La verdad que estamos emocionadísimos. O sea, no sé si está viviendo y solo nosotros somos los apasionados por lo que el Señor nos está hablando, pero queremos invitarte a que abras tu corazón, abras tu mente y decir, Padre, ¿qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos vas a transformar hoy a través de tu palabra? Así que, sin más, pienso que retomemos donde nos quedamos. ¿Se acuerdan que la sesión pasada estuvimos en la primera parte del capítulo 2, que vimos esa fuente y el propósito de la redención en Cristo, esa esencia del evangelio? Y terminaba en el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ahora metámonos entonces de lleno a lo que vamos a ver hoy, que vamos a concentrarnos en Cristo hay unidad y paz. Veamos lo que dice el versículo 11 y 13 del capítulo 2. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido cercados por la sangre de Cristo. Hay que recordarnos, lo veíamos un poco en la introducción. En Éfeso lo que teníamos mucho era esa contienda entre los gentiles y los judíos. Déjenme explicarle un poquito el contexto. En Éfeso los gentiles eran los que más dinero tenían, era un poder muy fuerte, pero los judíos tenían como el llamado del ser el pueblo escogido. Entonces uno decía, es que yo soy el pueblo escogido, sí, pero yo soy el que domina el pueblo, ¿verdad? Entonces había ese choque entre esos y Pablo lo que vamos a comenzar a ver es, al final de cuentas, ni tu riqueza ni tu llamado van a tener nada que ver, sino que es la unidad que podemos encontrar. Hay que ser muy claro. Sí, Dios escogió a los judíos, no solo para que recibieran esas bendiciones, sino para que fueran ese canal de bendición. Cuando uno estudia los mandamientos y demás, no es solo hagan esto, sino ser diferentes. Uno cuando estudia Levítico, Números, todos esos, la Torá, uno dice, ¡ala, qué montón de reglas, qué montón de cosas tan específicas! Y uno podría llegar a decir, ¡ala, es que qué exagerado! Pero de esa forma, Dios separaba a su pueblo, lo hacía santificar, que es hacerlo separado, y entonces no podían hacer lo mismo que hacían todos los demás. Todos los demás tenían ciertos puntos en común. El pueblo judío siempre fue muy separado para poder llevar y como llamar esa atención y decir, es que este es el pueblo de Dios. Pero la verdad, amigos, es de que aunque Dios ha escogido a los judíos, el evangelio es uno. El evangelio siempre ha sido el mismo. El evangelio ha sido el evangelio de la gracia. Lo vemos desde Abraham, confirmado en todo lo que nos dijo Jesús, pero viene del principio de que tenemos una buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. De esa forma, unificando el evangelio, lo que Pablo quiere eliminar es la jactancia judía, ¿verdad? Al recalcar que la circuncisión no es más que una señal externa. Era como un simbolismo de lo que ellos podían tener. Y de hecho se puede resaltar en Romanos, Pablo nos lo enfatiza mucho, de que de hecho Abraham fue salvo antes de la circuncisión, porque era por fe, ¿verdad? Entonces Pablo nuevamente quiere meter ese chip, decir, ok, están los judíos, están los gentiles, pero al final de cuentas lo importante en todo eso es Cristo y cómo vamos a llevar a Cristo al mundo. Porque aunque no existía diferencia moral entre los judíos y los gentiles, sí había una diferencia en el trato de Dios con ellos.
Antes que Cristo viniese, los judíos eran los que tenían la promesa, pero ahora es extendida por la gracia de Jesús a todos los gentiles, es decir, a todos nosotros. Quiero dejarles esto último. Los gentiles se encontraban sin Dios en el mundo, no porque Dios no quería, sino porque ellos mismos no lo querían reconocer. No es como, entonces Dios desechó a los gentiles. Recordémonos, agarremos desde Noé, agarremos en la Torre de Babel, ¿verdad? Cuando quieren hacer la Torre de Babel, no es de que Abraham era mejor que los otros. Abraham era idólatra con todos los demás, pero Dios por la gracia dijo, bueno, con este voy a trabajar, con este voy a trabajar. No que los otros eran excluidos, porque los otros también podían acercarse a él, pero ellos mismos decidieron no reconocer a Dios. Y para ampliar un poquito eso, pueden leer rápidamente Romanos 1 y 2, capítulo 1 y 2. Es bastante denso nuevamente, pero ver la condición del hombre donde el hombre desecha a Dios. Porque aparte de Cristo, no es por el pueblo del que venimos, pero aparte de Cristo, nos es imposible tener armonía con Dios. Entonces, lo que Pablo quiere decirles es, no nos hagamos muchas bolas. No es tanto lo judío o lo gentil, es en Cristo que tanto judío como gentil puede tener esa armonía con Dios, Frank. Y justamente, Rafa, como estás diciendo, Jesús, como dice ahí en el versículo 13, Jesús vino y realmente su sangre abarca a toda la humanidad. Es una promesa para toda la humanidad. Y yo solo quiero recalcar un poco lo que Rafa estaba explicando. Realmente la diferencia, la separación que había entre judíos y el resto de la humanidad era muy fuerte, era muy fuerte. Entonces, por eso es que Pablo comienza en esos versículos que Rafa nos explicó a dar el preámbulo, pero todavía Pablo va a seguir diciendo, miren, tienen que trabajar judíos su corazón, porque la oferta de la salvación es para todos y ustedes tienen que abrir su corazón y recibir esa gran multitud que se va a estar convirtiendo. Y para darles un ejemplo de lo que estaba pasando, los judíos habían llegado a tal extremo, pero a tal extremo que en el templo, si ustedes se recuerdan, habían 3 partes y la primera parte era el atrio. Y entonces allí en el atrio estaba contemplado que los gentiles podían llegar, pero los judíos, y no la ley, no el Torá, sino que los judíos ya del segundo templo, como se le llama, eran tan celosos o eran tan despectivos para con los gentiles que hicieron una pared intermedia. Y tal era el celo que tenían que hicieron esa pared y pusieron un rótulo y decía, ningún gentil puede pasar. De ser sorprendido, ese gentil será culpable de muerte. Así de cerrados eran los judíos. Y también lo habían hecho también con las mujeres. Entonces habían puesto una serie de barreras, pero sobre todo, como dijo Rafa, había un conflicto muy, muy fuerte. Entonces Pablo sigue escribiendo y escuchen bien lo que dice en el versículo 14 al 17. Dice, porque él mismo, Jesús, es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Esas barreras que los judíos pusieron, barreras físicas y barreras en su corazón, tienen que ser derribadas. Dice versículo 15, poniendo fin a la enemistad de su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Mira, en este texto vemos la palabra paz 4 veces. Y es que Pablo está diciendo, miren, realmente tiene que existir paz. Y aquí la palabra en hebreo que se utiliza es eirene, y esa significa libertad de conflictos, significa relaciones armoniosas. Entonces Pablo comienza a decir, miren, ese conflicto se va a acabar porque ya vino Cristo Jesús, su sangre es para toda la humanidad y lo primero que tiene que haber es paz entre estos dos pueblos, entre los judíos y los gentiles. Y por eso dice ahí ese versículo, Cristo Jesús ha venido a hacer de dos un nuevo hombre. Cristo ha venido a hacer de dos un solo cuerpo. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahorita. Tienen que evitar esos conflictos. Ahora, para que tú tengas una idea de cómo surgió todo este problema
de los judíos y su celo o su aberración contra los gentiles, te dejamos con una cápsula biblioteológica para que tú la escuches y vamos a explicar un poco más de detalle acerca de eso. Cápsula bíblica teológica. ¿De dónde surge la enemistad entre judíos y gentiles? ¿Conocer este detalle tiene alguna relevancia para nuestro entendimiento de la palabra de Dios el día de hoy? La respuesta corta es sí. El nombre judío se usa primariamente para referirse a los nacidos de la tribu de Judá. Su uso se registra por primera vez luego del exilio babilónico, cuando Judá tuvo su apogeo como nación. Por gentiles se refería a la nación aledaña y alejada de Israel. En otras palabras, todas las naciones extranjeras. El foco o el propósito de Dios para escoger a los judíos era para bendecir a todo el mundo. Es decir, a través de cumplir con la ley de Dios, ellos debieron de ser luz a todas las demás naciones. Tenían que enseñar a los gentiles sobre Dios mismo. Israel debe de ser un pueblo de sacerdotes y profetas para el mundo. Dios deseaba que Israel fuera una nación que dirigiera a los demás hacia Él y su promesa de ser el Redentor. Sin embargo, a través de los años, la influencia legalista y autoritaria de los líderes de Israel hacia los gentiles condujeron a un celo profundo por resguardar sus prácticas religiosas, no instituidas por Dios, sino desarrolladas y extendidas mediante las tradiciones de los fariseos y de los escribas a partir del exilio en Babilonia. Esta religiosidad fue establecida por ellos mismos en sus propios escritos como el Talmud y otros libros más. Por lo tanto, los judíos creyeron equivocadamente que la salvación iba a ser un privilegio solo para ellos y no para el mundo entero. Los cristianos en Éfeso eran contados como gentiles y esto también nos incluye como parte del plan de redención de Dios. Cápsula bíblica teológica. Entonces, amigos, vemos cómo ha surgido esas enemistades de los judíos y gentiles, pero vea lo que dice a continuación en el versículo 18. Porque por medio de Cristo los unos, hablando de los judíos y los gentiles, y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Dice, lo que nos une realmente aquí es el Señor. Al tener a Jesús, también tenemos acceso al Espíritu del Padre. Y más adelante, Pablo va a comenzar a profundizar más en esa unidad que tenemos como cuerpo de Cristo a través del Espíritu de Dios. Porque no solo recibimos una reconciliación jurídica ante Dios por medio de Jesús, sino una relación íntima. Esa relación la hacemos en esta comunidad, en este cuerpo, ciertamente de forma individual, pero Pablo nos invita a pensar que realmente lo hacemos también en esa comunidad delante de Dios. Y delante de Dios no vamos a llegar, sí, pero aquel no, y esta parte tampoco, sino que lo hacemos realmente en unidad. Yo quiero dejarte una pequeña reflexión en esto. Ahorita tal vez decimos, bueno, nosotros no tenemos tanto trato con los judíos, sí, pero ¿con quién sí logramos a veces nosotros por nuestra carne discriminar o hacer de menos? Decir, es que estos son como cristianos de segunda categoría, ¿verdad? Y poder saber de que al final de cuentas tenemos que buscar esa unidad. Me llama la atención la palabra entrada. Dice, porque los unos y los otros tenemos entrada al Padre. En el griego lo que se llama es prosagoge, que en tiempos antiguos básicamente se empleaba una palabra similar para describir al oficial de la corte que presentaba al rey a las personas que acudían a él, ¿verdad? Entonces, vemos que, sin esa persona que nos introduzca, uno no tenía acceso. De esa misma forma, sin Cristo, es imposible acceder a Dios. Es imposible. A mí la parte que me fascina, amigos, es entender, yo tengo acceso al Padre cuando estoy en Cristo. Yo no puedo entrar ante el Padre. Yo no puedo porque soy fulminado por la santidad y la glorioso poder que tiene Él. Y yo siendo pecador soy fulminado. Pero si yo estoy en Cristo, entonces tengo acceso. No es solo como que yo digo, con permiso, gracias Jesús, y yo entro solito, sino que yo tengo que entrar en Él. Entonces, el término mismo lo que nos está diciendo es de que no se trata de poseer acceso por derecho propio de lo que estamos diciendo, sino recibirlo por esa concesión divina, que regresamos al mismo concepto del evangelio básico. Es por gracia, no por obras. Es por medio del amor de Cristo que podemos acceder. Entonces, cuando yo me abrumo y decir, yo siendo pecador, vamos a hacer el ejemplo, Frank, porque es más santo, va a ser el judío y yo soy el gentil. Entonces, yo el gentil, gran pecador,
Pero Dios me dice, por medio de Jesús, yo te salvo y tienes acceso a mí. Y le dice exactamente lo mismo a Frank. Estamos en un nivel de humillación tal ante la abrumación del amor del Padre que nos hace iguales, nos hace unidos. Es decir, ¿qué tengo que jactarme yo contra Frank si ninguno de los dos teníamos derecho a esto? Pero los dos recibimos la misma gracia y eso nos une. Y es lo que queremos. O sea, Pablo le explica entre los judíos y gentiles, pero queremos invitarte también a ti. A veces no perdernos. Y Jesús decía, solo unos locos se atacan entre la misma casa. No podemos hacerlo, sino construir y construir y construir. Porque quienes antes estaban alejados, que eran los gentiles, ahora en Cristo Jesús están unidos con Dios y entre sí. Puesto que tienen a Cristo, han recibido paz. Y es esa paz de saber que somos aceptos delante de Dios. Entonces, si yo tengo esa paz ya con Dios, ¿por qué había de reflejarlo contra un prójimo? Contra alguien que tiene la misma fe, que tiene lo mismo que yo. Déjenme dejarles con este último pensamiento. Jesús te resumió la ley en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando yo tengo eso, me permite amar al prójimo como a mí mismo. Y ese prójimo puede ser gentil, puede ser judío, puede ser cualquier otra categoría, pero que estamos unidos en nuestro amor al Señor. Y Rafa, me dejaste pensando en ese buen ejemplo que pusiste, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de los judíos y los gentiles? Pero es exactamente como Rafa nos dijo. Hoy en día tenemos tantas relaciones con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, compañeros de trabajo, compañeros de iglesia, y a veces podemos caer en la misma actitud de los judíos, ¿verdad? Dice uno, no, ya me cayó mal, ella hizo esto, aquel hizo aquello, y yo ya lo tengo ahí muy separado, puse una barrera igual que los judíos y ahí se queda. Pero el reto de la palabra de Dios nos está demandando a hacer pasos más profundos en restablecer esta relación. Y por eso Pablo dice, mire, primero no puede haber enemistad. Y seguramente tú a lo mejor dices, bueno, con este compañero que tuve problemas o con mi esposa, pues ya no tengo conflictos. Ya ahí tenemos una paz aparente. Pero como dijo Rafa, luego Pablo nos pone en otro nivel. Dice, están en la misma posición. No es porque tú ganas más, tú porque estás en esta posición, tienes jefe, eres gerente, entonces puedes llevar una situación de separación. Dice, no. Y luego Pablo en los siguientes versículos sigue todavía profundizando y demandándonos demostrar más ese amor de Dios. Y miren lo que dice el capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice, así pues, o sea, en base a esta paz que debe de mantenerse, en base a que tenemos el mismo acceso al Padre, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, se está refiriendo a los gentiles, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y aquí hay dos calificativos importantísimos, dos posiciones que Pablo está subrayando. Le está diciendo, gentiles, ustedes son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es, miren, queridos judíos, los gentiles son de la misma nacionalidad de ustedes. Y eso, para el contexto judaico, era una guacalada de agua fría. Porque ellos, como dijo Rafa, se creían, ¿verdad?, la nación singular, privilegiada y que nadie los podía tocar. Tan así que por eso odiaban a los romanos que los tenían bajo opresión. Porque ¿cómo iba a ser si ellos son el pueblo escogido de Dios? Pero aquí Pablo le está diciendo, miren, los gentiles van a ser de la misma nacionalidad de ustedes. Van a tener el mismo pasaporte, el mismo green card. Y entonces eso comenzó a molestar todavía más a los judíos. Pero miren, Pablo está llevando esto a otro nivel. Y eso es lo que la palabra de Dios nos reta, a llevar nuestras relaciones a otro nivel. Y luego, como si fuera poco, dice, y además van a ser de la familia. Y es que ponte a pensar, uno puede ser ciudadano de un país, digamos, nos vamos a Norteamérica, a Europa, yo puedo tener el pasaporte de ese país, pero seguramente como no tengo los ojos azules y el pelo castaño o canche, como decimos aquí en Guatemala, no me van a aceptar de la misma familia, no soy del pedigrí de esa nación. Pero aquí Pablo está diciendo, miren, no solo son ciudadanos, no son de la misma nacionalidad, los gentiles, los no creyentes, sino que también son de la misma familia. Y entonces allí comienza el reto. Y luego el versículo
sigue diciendo, y todas estas promesas de paz, de acceso a un solo Padre, conciudadanos de la misma familia, están edificados, dice el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí Pablo está diciendo, miren, y esto no es mi teoría, esta no es mi idea, esta no es una locura que se inventaron los gentiles, esto viene del fundamento de Cristo Jesús. Y dice, es la piedra angular. Y muy rápidamente, en aquel tiempo no había hierro ni todos los materiales de construcción que hoy conocemos, sino que las piedras se colocaban en una posición que no se cayeran, pero había una piedra en especial que se le llamaba la piedra angular que sostenía todo. Imaginémonos un arco, la piedra angular es la que iba a estar justamente a la mitad del arco. Si quitamos esa piedra, se derrumba todo. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, todo esto que les he hablado, el fundamento es Cristo Jesús. Es su plan. Y por eso es que ustedes tienen que hacerlo. Y es por eso que nosotros hoy en día también tenemos que obedecerlo. Con nuestras relaciones tenemos que llegar a ese nivel de profundidad. Y por último, aquí también Pablo, cuando dice la piedra angular, no solo se está refiriendo al sistema constructivo, sino que también se está refiriendo a un sentido profético, porque está mencionando aquí y se está refiriendo al Salmo 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Entonces aquí Pablo está ahí recordándole a los judíos, miren, y eso por si todavía fuera poco, esto no es nada nuevo. Lo que les estoy diciendo no es nada nuevo. Ya el salmista había dicho que iba a venir la piedra angular para que esto fuese posible. Genial, ¿no? La verdad que es impresionante, ¿verdad, amigos? Y poder vivir así. O sea, poder vivir uno sabiendo que nuestra piedra angular es el Señor. Y yo pensaba, ¿qué comparación podemos hacer? A veces no voy a entrar a las diferentes dinámicas de las denominaciones que conocemos ahora dentro del cristianismo. Y dice, es que aquellos, esto, no sé qué. Y comenzamos a entrar a ese juego. Y es la unidad y la paz la tenemos siempre en el Señor. Y un pensamiento muy básico que nos deja Agustín de Hipona es, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. ¿Verdad? Y lo esencial que es el Evangelio. Es la sustancia que tenemos en el Señor. Así que hemos llegado al fin de este capítulo 12. Queremos compartirle algunas reflexiones para que ahí, en comunidad, en equipo, puedan profundizar. Uno, puedan hacer sus comentarios y dos, les vamos a dejar algunas reflexiones que les pueden generar un poco de discusión, Frank. Así es, así que tenemos unas preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué formas Dios nos muestra su paz? Y luego, ¿cómo podemos reflejar esa paz de Dios en nuestras vidas? Es una pregunta sumamente importante que yo de verdad los invito a que ahí en grupo la puedan discutir. Y les compartimos una segunda que dice, en cuanto a la unidad que Cristo dio, ¿cómo puedo reflejar esa unidad? En nuestra familia, en nuestro vecindario, en el colegio, universidad, en el trabajo y en la iglesia. Yo quería preguntarte, porque a veces en la iglesia podemos generar esas divisiones, pero ¿cómo ahí también puedo yo mostrar esa unidad de Jesús? Y por último, ¿cómo podemos edificarnos como cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos buscar entre los unos y los otros poder crecer, poder realmente ser mejores? Así que te dejamos y nos vemos en la próxima entrega. Que el Señor te bendiga. Efesios, avivamiento en Cristo.